Chicos, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Correcto. Ya, chicos, ¿cómo están? Sí, disculpen, he tenido un pequeño inconveniente con la PC. Ya, ahí les he colgado la separata en el WhatsApp. La tengo abierta por acá. Un ratito. Ya, entonces vamos a empezar hoy día con lo que es razonamiento lógico. Vamos a empezar con lo que es razonamiento lógico. Un ratito para compartirles pantalla. Ya, vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla entonces. Muy bien. Ya, entonces, ¿se ve mi pantalla? Ustedes me avisan. Si no se ve, me indican. Me indican. Correcto, se ve. Ya, vamos a empezar. Entonces, la separata es la siguiente, razonamiento lógico. Ya, entonces ahí tenemos una lista de problemas que son, muchos de ellos son tomados de examen, diferentes exámenes de San Marcos. Ya, entonces vamos a ver el primer problema. A ver, una leída, dice, si un número tiene la propiedad A, ustedes saben que aquí en lo que es razonamiento lógico nosotros vamos a aplicar la lógica tradicional, el pensamiento lateral, porque el pensamiento lateral es básico, ¿no? Es básico para poder generar ideas de solución de un problema. No, en este caso, este es un problema deductivo. O sea, la lógica se basa justamente en lo que son las deducciones, ¿no? Acá dice, si un número tiene la propiedad A, entonces tendrá la propiedad B. Se sabe que el número no tiene la propiedad A, por lo tanto, ¿cuál sería de estas afirmaciones la verdadera? ¿No? Esa es la pregunta. Les doy un minuto, a ver. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, entonces. Y aquí la numeración está un poco, este es 1, sino que ha salido, se me ha desconfigurado. Ya, entonces dice ahí, ¿no? Si un número tiene la propiedad A, entonces tendrá la propiedad B. Se sabe que el número no tiene la propiedad A, por lo tanto no tendrá la propiedad B. ¿Será cierto eso? Vamos a ver. Yo en el problema les he puesto una serie de alternativas, ¿no? Ahí les estoy dando
un dato más. Entonces, a ver. Un número tiene la propiedad A, entonces tendrá la propiedad B, es una implicación. Ahí está. Es una implicación, o sea, es una deducción lógica. Significa que B se deduce de A. Si A, entonces B. Correcto, eso es lo que, esa es la idea principal. Se sabe que el número no tiene la propiedad A, entonces yo voy a negar A. ¿Qué pasa si niego A? A ver, si yo niego A, entonces también tendré que negar B para que sea equivalente. Aquí ya les he puesto ya digamos, el razonamiento nos está indicando que eso no se puede dar, ¿no? Porque no son equivalentes, ¿no? Justamente, si yo niego A, no, eso no necesariamente B se va a negar. O sea, el hecho que yo niegue A no significa que debo negar B para que sean equivalentes. Por eso acá está tachado. Entonces, más bien lo que se cumpliría aquí sería la contrarrecíproca. La contrarrecíproca significa que si yo niego, eso creo que les dije en la clase introductoria pasada, que si yo negaría, por ejemplo, B, entonces podría implicar que se niegue A. Ahí sí. Pero si yo niego A, no implica que se niegue B. O sea, estas dos no son equivalentes. Por lo tanto, eso significaría que esto es un argumento que se utiliza bastante, se llama la falacia de negación del antecedente. Correcto, falacia de negación del antecedente. Si yo niego A, no necesariamente voy a tener que negar B para que estos sean equivalentes. La negación de A no implica la negación de B. Es como que yo te diga, si estudio, miren la idea, si estudio, entonces ingreso a la universidad. Correcto, si estudio, entonces ingreso a la universidad. Eso todos ustedes lo tienen bien claro, ¿no es cierto? Y si yo les digo, y si no estudio, no ingreso a la universidad, muchos me van a decir, profe, verdadero, claro, pues si no estudia, no ingresa. Pero lógicamente esa afirmación es falsa. O sea, el hecho que no estudie no es, digamos, necesario, no es necesariamente correcto que no ingrese a la universidad, porque podría darse el caso que sí ingreses. Profe, ¿cómo puede ser eso? Es que la vida no es justa, ustedes saben, ¿no? La vida se basa en probabilidades, ¿no? Obviamente, si estudias, la más alta probabilidad va a ser que ingreses. Profe, si no estudio, puede ser que ingrese, claro, pero la probabilidad es muy baja, ¿no? Tendría que pasar algo, no sé, un golpe de suerte, no sé, algo raro, ¿no? Algo extraño, pero podría pasar, está ahí la posibilidad. Lógicamente es muy baja la posibilidad, ¿ya? Por eso que, digamos, es una falacia suponer que si yo niego el antecedente, en este caso, si no estudio, no ingreso a la universidad, no necesariamente. Lógicamente, eso no es correcto. Si no estudio, si esto significa estudio, ingreso a la universidad, si no estudio, no necesariamente no ingreso a la universidad. Es lo más probable, pero no necesariamente, ¿ya? Entonces, esto es falso, como les digo, esta equivalencia. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Vamos a la respuesta ahora, ¿no? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Vamos a ver. Acá. Entonces, ya sabemos entonces que si negamos, en este caso, se sabe que el número no tiene la propiedad A, por lo tanto, o sea, yo voy a negar A, ¿no es cierto? Niego A. El número tiene tanto la propiedad A como B, eso no se puede determinar necesariamente, ¿no? Porque incluso acá te está diciendo que se sabe que el número no tiene la propiedad, así que esto sería falso, ¿no? Acá dice, solo tiene la propiedad B, tampoco podemos afirmarlo. El número no tiene la propiedad B, es lo mismo, ¿no? Estos datos son equivalentes. Acá dice, si no tiene la propiedad A, no necesariamente no tiene la propiedad B. Esta es correcta, ¿no? Si no tiene la propiedad A, no necesariamente no tiene la propiedad B.
Si no estudio, no necesariamente no ingreso a la universidad. Lo más probable es que no ingreses, pero podría haber un caso en que sí. Por lo tanto, porque ya saben ustedes que la vida no es totalmente justa, ¿no? Entonces, esta es nuestra respuesta hasta ahorita. Vamos a leer la E. El no tener la propiedad A es suficiente para no tener la propiedad B. Falso, ¿no? El no tener la propiedad A no es suficiente para no tener la propiedad B. Ese es un argumento que se utiliza mucho lo utilizan los abogados, ¿no? Estas personas que les gusta, pues, enredar las cosas, ¿no? Es un argumento, como ustedes ven, que parece verdadero, pero no lo es, ¿ya? Vamos a ver el siguiente, a ver. Vamos al siguiente. A ver, el siguiente, ¿qué nos dice? Si un número tiene la propiedad A, entonces tendrá la propiedad B. Se sabe que el número no tiene la propiedad B, por lo tanto, ¿cuál será de estas afirmaciones la correcta? A ver, un minuto para que piensen. Un minuto para que piensen, a ver. Un minuto. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver la pregunta 2. Bueno, habíamos visto entonces que esto no era correcto, que era falsa esa equivalencia lógica, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Esta es la número 2. Esta es la número 2. Dice, si un número tiene la propiedad A, entonces tendrá la propiedad B. Se sabe que el número no tiene la propiedad B, por lo tanto, no tendrá la propiedad A. Nosotros hemos puesto alternativas. Aquí yo les estoy dando un dato más para que ustedes piensen si eso es cierto. Si un número tiene la propiedad A, entonces tendrá la propiedad B. Tendríamos nosotros lo siguiente, ¿no? Tendríamos nosotros una implicación. Si un número tiene la propiedad A, entonces tendrá la propiedad B. Es una implicación. Si A, entonces B. Igual que el anterior. Luego dice, se sabe que el número no tiene la propiedad B. El número no tiene la propiedad B significa que yo voy a negar B. ¿Se acuerdan que en el anterior yo negaba A? Correcto. Yo negaba A. Ahora voy a negar B. Pues dice, sabe que el número no tiene la propiedad B. Niego B. Y esto va a ser equivalente. Esto de aquí va a ser equivalente. Y aquí nos vamos a acordar de una equivalencia lógica que se llama la contrarrecíproca. La contrarrecíproca consiste en negar B, o sea, el consecuente, y se deduce la negación del antecedente.
sea, significa, profe, que si A entonces B equivale a no B, entonces no A, exactamente. Si yo les digo P entonces Q equivale a no Q, entonces no P. Si yo niego, ojo, yo niego el consecuente, entonces eso es suficiente para también negar el antecedente. Esto puede ser también utilizado como un argumento lógico. Por ejemplo, si yo estudio, entonces ingreso a la universidad. Si yo estudio, entonces ingreso a la universidad. Profe, no ingresé a la universidad, entonces no estudié. Eso sí es lógico. Eso sí es lógico. Correcto. Eso sí es lógico. ¿No? Porque tú estás afirmando, obviamente, que si estudias, si yo estudio, ingreso a la universidad. Y si no ingreso, entonces no estudio. Eso sí se puede deducir. O sea, B en este caso es una condición necesaria. B es una condición necesaria. ¿Correcto? Esta equivalencia es verdadera, entonces. Esta equivalencia es verdadera. ¿Ya? Vamos entonces a ver cuál sería entonces nuestra respuesta acá. Vamos a ver. Ya sabíamos que la primera, esta de aquí, nuestra respuesta era acá, ¿no? Era esta. Vamos a ver acá. A ver, dice, el número no tiene la propiedad, pero sí B. Si un número tiene la propiedad, entonces tendrá la propiedad B. Si se sabe que el número no tiene la propiedad B, por lo tanto, el número no tiene la propiedad A, pero sí B, eso no lo podemos deducir, ¿no? Eso no lo podemos deducir. Solo se tiene la propiedad B. Tampoco esto lo podemos deducir con certeza, ¿no? Además acá dice, se sabe que el número no tiene la propiedad B, por lo tanto esto de aquí se puede inferir de acá, pero no solamente ello, ¿no? O sea, esta respuesta no es la más apropiada. El número no tiene la propiedad B. El número no tiene la propiedad B. Tampoco. No es algo que nosotros podamos deducir con certeza. O sea, solamente esto. A ver la D. Si no tiene la propiedad A, no necesariamente no tiene la propiedad B. No, porque si yo niego A, eso no implica que no tenga B. La E dice, el no tener la propiedad B es suficiente para no tener la propiedad A. En este caso sí, ¿no? Si no tenemos la propiedad B, ¿correcto? Entonces, porque estamos negando el consecuente, entonces no tendremos tampoco la propiedad. La E es la más apropiada en este caso, ¿no? Es aquí, nuestra respuesta es la E. Nuestra respuesta es la E. Muy bien. Vamos al siguiente. Vamos a la siguiente. A ver la 3. La 3 dice, la hija de la esposa del único hijo de la madre de Pedro viene a ser. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? ¿Cuál sería nuestra respuesta en este caso? Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de argumento, por ejemplo? Dice, la hija de, o este tipo de dato, ¿no? Dice, la hija de la esposa del único hijo de la madre de Pedro viene a ser. Bueno, lo mejor es leerlo de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, yo me haría la pregunta aquí, por ejemplo, dice, la hija
de la esposa del único hijo de la madre de Pedro. La madre de Pedro tiene un único hijo. Pero si es la madre de Pedro, el único hijo tiene que ser Pedro, ¿no? Por eso dice acá, el único hijo de la madre de Pedro. Pero si es la madre de Pedro, entonces él es el único hijo de la madre de Pedro, es Pedro. O sea, toda esta parte de acá es Pedro. Pedro. Entonces, si todo esto es Pedro, se reduce, ¿no? Entonces sería la hija de la esposa de Pedro. Y la hija de la esposa de Pedro tiene que ser la hija de Pedro. Ahora, ese es, digamos, nosotros cuando hacemos este tipo de razonamiento, tenemos que dar la respuesta más convencional, ¿no? No es que alguien diga, ah, ya, profe, no, pues, pero la esposa de Pedro le engañó, entonces la hija de la esposa de Pedro puede ser hija del panadero. No, no se puede razonar de esa manera, ¿no? En este tipo de problema, la hija de la esposa de Pedro viene a ser la hija también de Pedro. No se puede buscar ningún otro razonamiento que no esté, que no sea, digamos, que no esté en esa línea correcta, ¿no? ¿Ya? Esa es la forma. ¿Ya? Si ustedes comienzan a pensar, profe, pero podría ser la hija que le engañó, ya no, ahí ya se perdieron. El problema no busca eso, busca lo más convencional. Y lo más convencional aquí es que la hija de la esposa de Pedro, porque Pedro es el único hijo de su madre, que es lo que te está diciendo acá, entonces la hija de la esposa de Pedro tiene que ser su hija. O sea que acá la respuesta sería la hija de Pedro, ¿no? Esta, la hija de Pedro. Entonces tenemos acá la hija de Pedro. ¿Ya? Vamos al problema 4, a ver. A ver el problema 4, ¿qué nos dice? El problema 4 dice, Pedro es concuñado de José porque su única hermana se ha casado con el único hermano de este. Pedro es concuñado de José porque su única hermana se ha casado con el único hermano de este. Si los hijos de Pedro y José son ahijados de Carmen, hermana de Pedro, pero no de Juan, hermano de José, entonces los hijos en relación con Juan resultan ser, esto vino en San Marcos en el año 2000, una pregunta San Marcos. A ver, ¿cómo podríamos plantear este problema? ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Hacer un gráfico, ¿no? Acá tenemos que hacer un gráfico. De todas maneras, un gráfico. Profe, ¿cómo es el gráfico? Como ustedes deseen. O sea, el gráfico que ustedes hagan, no importa cómo sea. La cosa es que ustedes se entiendan. Si ustedes se entienden, el gráfico es válido. El gráfico, yo solamente los puedo orientar. Yo les voy a orientar, les voy a enseñar una manera de resolverlo, que ustedes pueden inventar su propio gráfico. La cosa es que se entiendan. La cosa es que lleguen al problema, a la resolución del problema. ¿Correcto? Entonces, el gráfico pueden ser bolitas, ¿no? Caritas felices. De repente una carita feliz es Pedro, otro José, y tiene que ver la forma de entenderse. Yo les voy a dar una pauta. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver entonces. Veamos entonces. Bueno, en este problema ya habíamos deducido que era la hija de Pedro. Saben que el único hijo de la madre de Pedro es Pedro, por lo tanto viene a ser la hija de Pedro. Aquí es el cuarto. Muy bien. Entonces podemos empezar así. Pedro es concuñado de José.
¿Qué cosa es concuñado? Concuñados son los hermanos de los cuñados, por ejemplo. Podrían ser concuñados o los hermanos de los esposos. Correcto, los hermanos de los esposos se le llama concuñado. Vamos a ver. Dice, Pedro es concuñado de José porque su única hermana se ha casado con el único hermano de este. Entonces, vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a suponer que ese es Pedro. Supongamos que ese ahí es Pedro. Ustedes pueden hacer una carita feliz, como ustedes deseen. Pongamos que ese es Pedro. Entonces, supongamos que ese es Pedro. Ese de ahí es Pedro. Y supongamos que ese ahí es José. Entonces, Pedro es concuñado de José. Para que sea concuñado, ellos tendrían que ser hermanos de dos esposos. Cuando digo esposo me refiero hombre o mujer, por si acaso. ¿Ya? En los problemas siempre, por si acaso, cuando te dicen bailar, ¿no? Una pareja, te dicen están bailando, ustedes tienen que suponer que es una pareja hombre-mujer. Si te dicen esposos, también deben suponer que son hombre-mujer. No voy a hacer que alguien diga, profe, pero se pueden casar dos hombres. No, eso o dos mujeres. Eso de ahí, digamos, todavía no cambia en lo que es la resolución del problema. O sea, en la resolución del problema siempre se toma lo convencional. ¿Ya? No es que yo lo haya inventado, yo les estoy diciendo lo que es. O sea, cómo lo toman, digamos, en la universidad para resolver el problema, ¿no? Ahora, si alguien no está de acuerdo, bueno, puede hacer su marcha, ¿no? Todo el mundo es libre de marchar, pueden ir a marchar al centro de Lima, ¿no? De repente algunos dicen, no, yo no estoy de acuerdo, profe, libertad de género y tanto. Sí, pero hasta el momento, como les digo, en el examen de admisión de San Marcos o UNI, ¿no? Lo convencional, correcto. Pareja, esposos, hombre o mujer. Si el problema dice, hay una pareja que están bailando, un hombre con una mujer baila. Profe, si bailan dos hombres, no, se considera siempre así, hombre o mujer. Y con eso se puede resolver el problema, porque si ustedes lo toman de otra manera, va a ser complicado que hagan algunas deducciones, ¿no? Bueno, entonces, teníamos entonces Pedro era concuñado de José, por lo tanto, ellos tienen que ser hermanos de dos personas que están casadas. Y acá te lo dice también, pues Pedro es concuñado de José porque su única hermana se ha casado. Ajá, o sea, Pedro tiene una única hermana, ¿no? ¿Ves? Su hermana, y es su hermana. Se ha casado con el único hermano de ¿saben? Él también tiene un hermano y ellos se han casado. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí lo tienen. Ellos son los concuñados, que vendrían a ser los hermanos de dos esposos. Los hermanos de dos esposos. También los hermanos de los cuñados también son concuñados, ¿no? Pero aquí son los hermanos de dos esposos, pues lo pueden ver acá. Ya tenemos nuestro gráfico, ¿eh? Entonces se ha casado con el hermano de este. ¿Qué más dice? Si los hijos de Pedro y José son ahijados de Carmen, si los hijos de Pedro y José son ahijados de Carmen, hermana de Pedro. Si los hijos de Pedro y José, ahí están los hijos, ¿no? De Pedro y José, son ahijados de Carmen, hermana de Pedro, ella es Carmen entonces, ¿no? La única hermana de Pedro. Pero no de Juan, hermano de José, o sea, él es Juan, pues. Correcto, él es Juan, porque acá dice hermano de José. Entonces, los hijos en relación con Juan resultan ser, nos preguntan. O sea, nos están diciendo, ¿qué son ellos de Juan, no es cierto? Porque dice que los hijos de Pedro y José son ahijados de Carmen, los hijos de Pedro y de José son ahijados de Carmen, pero no de Juan. Entonces,
Eso es un palabreo, ¿no? Porque al final dice, entonces, ¿qué son los hijos en relación con Juan? O sea, al final solamente me están preguntando cuál es la relación de ellos con Juan. O sea, ellos pueden ser ahijados de Carmen y eso no va a interferir, ¿no? Entonces, ¿qué son ellos con Juan? Es la pregunta. Entonces, observen ahí, ¿qué vendrían a hacer con Juan? Él es el sobrino político de Juan. De Carmen es su sobrina, digamos, de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque es hermano de Pedro, hermana de Pedro, y él es hijo de Pedro, entonces, por lo tanto, ella es su tía naturalmente, digamos, de sangre, ¿no? Pero Juan es su tío político, o sea, él es el sobrino político de Juan. Y él es el sobrino natural de Juan. ¿Por qué? Porque su papá, José, es hermano de Juan. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Veamos. ¿Ambos sus sobrinos naturales? No, falso. Uno sobrino natural y el otro su ahijado, tampoco. No tiene nada que ver el ahijado acá. El ahijado era un distractor. Uno, su sobrino político, el otro su ahijado. Nada, no tiene nada que ver que es el ahijado aquí. Uno su sobrino natural, el otro sobrino político. Esa es la respuesta, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. Entonces nosotros vamos acá, y tenemos la alternativa D. Esta sería nuestra alternativa. Esta es nuestra alternativa. Ahí está. Entonces ustedes observan que, por ejemplo, en el último examen de San Marcos están viendo solamente 4 alternativas, ¿sabes? Por si acaso. Se ha reducido una, ¿no? La pregunta tiene, como ven acá, 4 alternativas. Porque han venido así en los últimos exámenes. Vamos al quinto, a ver. Quinto problema. A ver, ¿qué nos dice el quinto problema? Dice, Hugo, Coco y Quique almuerzan juntos. Luego dice, después de comer, los tres piden una bebida caliente, té o café. Si Hugo pide café, Coco pide lo mismo que Quique. Si Coco pide café, Hugo pide lo que no pide Quique. Si Quique pide té, Hugo pide lo mismo que Coco. ¿Quién siempre pide la misma bebida caliente después de comer? La pregunta. Entonces vamos a... Es la pregunta. Está muy pequeñita la pizarra. Vamos a agrandarla. Ya, esa es la pregunta. Vayan pensando. Voy a hacer yo un cuadro acá. En la siguiente forma. Mientras ustedes van pensando. Este cuadro nos va a ayudar a resolver el problema. Ponerlo de esta manera. Acá vamos a...
Más o menos así. Ya, entonces acá vamos a colocar aquí los nombres, ¿no? Me dicen Hugo, acá vamos a poner a Hugo. Hugo. Coco. Y por acá ponemos a Kiki. Hugo, Coco y Kiki. O Hugo, Coco, Kiki. No dicen así, ¿no? Hugo, Coco, Kiki. Un poquito. Ahí vamos a poner nuestros datos. A ver. Entonces, ¿qué nos dice? A ver. Aquí podemos agrandar un poquito este cuadro por si acaso. Tenemos un cuadro más grande. Ya, entonces vamos poniendo, a ver, dice. Hugo, Coco y Guille almuerzan juntos. Después de comer, los tres piden una bebida caliente, té o café solamente. Dice, si Hugo pide café, vamos a suponer aquí que él pide café. ¿Qué pasa si Hugo pide café? Si Hugo pide café, Coco pide lo mismo que Quique. O sea, Coco y Quique piden lo mismo. O sea, significa que Coco puede pedir té y Quique puede pedir té. Pero también podría ser otra posibilidad que si él pide café, si Hugo pide café, entonces Coco pide café y Quique también pide café. Podría pasar esto, ¿no? Si Hugo, él pide café, ellos dos piden lo mismo. O sea, Coco té, Quique té o Coco café, Quique café. Eso puede pasar. Luego dice, si Coco pide café, o sea, si él pide café, Hugo pide lo que no pide Quique. Eso significa, miren, acá lo vamos a poner con rojo. ¿Qué pasa si Coco pide café? Hugo pide lo que no pide Quique. O sea que estos dos no pueden ser iguales. Esto no puede ser entonces. Es descartado, ¿no? Entonces acá descartado. Descartado. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que él pida entonces, este no puede ser, pero ya está descartado, ¿no? Pero hay la posibilidad que si pide café, vamos a ponerle negrita, si pide café, vayan pensando, café, él pida, él de acá pida, lo que no pide, Hugo pide lo que no pide Quique. O sea, significa que si él pide café, él debe pedir té. Café, entonces él pide té. Es una posibilidad, ¿no? O podría ser que él pida café, él pida café y él ya no pide aquí café, sino pida té. Correcto, pero si él pide té, él también debe pedir, o él no debe pedir té, ¿no? Porque dice que Hugo pide lo que no pide Quique. O sea, Hugo pediría café, por ejemplo.
tenemos esas posibilidades, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Y hemos eliminado esta de aquí. Ahora veamos qué más dice acá. Si Quique pide té, Hugo pide lo mismo que Coco. Si Quique pide té, Hugo pide lo mismo que Coco. O sea que este está descartado, este de aquí, ¿no? Bien, este de aquí está descartado. Entonces, si Quique pide té, estos dos deben ser iguales. Si Quique pide té, Hugo pide lo mismo que Coco. Hugo pide lo mismo que Coco. O sea que hay otra posibilidad más, ¿no? O sea, si Quique pide té, ellos dos deben ser lo mismo. Si pide té, ellos dos lo mismo se podría hacer, pero este no. Ya, pero también podría darse que él pida té. Vamos a ver así. Podría darse que él pida T y que estos dos sean iguales, ¿no? Que sea T y que también sea T. De esa manera. Pero hay que repasar, ¿no? Hay que repasar. Este es con respecto a Quique. Pero, ¿qué pasa si volvemos a analizar todo? Si Hugo pide café, acá hay uno, mira. Si Hugo pide café, Coco pide lo mismo que Quique. Mire, si Hugo pide café, Coco pide lo mismo que Quique. O sea que se está contradiciendo con este. Hay que descartarlo, entonces. Lo descartamos, ¿no? Si Hugo, acá he vuelto al primer dato, si Hugo pide café, Coco pide lo mismo que Quique. Y acá no se cumple, entonces se va. ¿Dan cuenta? Descartamos. Descartamos. Y los demás, como vemos, no tienen contradicción, ¿no? Si Coco pide café, Hugo pide lo que no pide Quique, correcto. Si Quique pide té, Hugo pide lo mismo, Coco hasta ahí, correcto. O sea, este es correcto, este es correcto. ¿Ven? Y todos los demás lo hemos anulado. Y nos dicen, ¿quién siempre pide la misma bebida? De los válidos que son este con este, el que pide la misma bebida es Hugo. T, T. De los válidos, solamente nos quedaron estos dos válidos, Hugo pide la misma bebida. O sea, la respuesta es Hugo. Esa respuesta sería Hugo. ¿Quedó claro? Solamente analizando en ese cuadro, ¿no? Entonces, como ven, solamente lo que hemos hecho es analizar el cuadro. Hemos analizado el cuadro. Primero hemos colocado los datos de cada, que nos decía en cada proposición, y luego íbamos descartando con los mismos datos. Vamos descartando. ¿Por qué? Porque acuérdense que en lógica hay un principio que se llama el principio de la no contradicción. ¿Qué significa eso? Que una proposición no puede contradecir a otra, digamos, en un problema. Pues. Principio de no contradicción. No puede haber contradicciones. Digamos, la ciencia no se contradice, ¿no? La ciencia tiene un montón de proposiciones, pero las proposiciones nunca contradicen a otras. De repente alguien me dice, profe, pero ¿cómo Einstein contradijo a Newton? Bueno, Einstein no contradijo a Newton. Einstein lo que hizo fue subir un escalón más, ¿no? O sea, dijo, bueno, tú, Newton, lo que has hecho sirve para el mundo macroscópico, ¿no? La fuerza de gravedad, los planetas, etcétera. Correcto, para eso sirve, para los cuerpos grandes. Pero ya cuando entramos a campos muy pequeñitos, como por ejemplo ya partículas subatómicas, entonces ya no se puede explicar con las teorías de Newton, sino con las de Einstein, ¿no? Entonces, lo de Newton pasó a ser ya algo más restringido, ¿no? Y lo de Einstein pasó a ser ya un paso más, pero no lo contradice. La ciencia no contradice, digamos, siempre avanza sobre proposiciones que ellos ya han demostrado, ¿no? La ciencia demuestra y sobre eso se sigue avanzando. Correcto, se demuestra y se avanza. Se demuestra y se avanza. Nunca se avanza sobre algo que es falso, porque si avanza sobre algo que es falso, entonces se derrumba todo. Muy bien. Bueno, vamos a continuar.
A ver este. La 6 dice, Miguel y Enrique nacieron el mismo día y el mismo año. Oliver es menor que Enrique, Claudia es menor que Oliver, pero Gerardo es mayor que Miguel, por lo tanto, el menor de todos es... A ver. Vamos a ver este. Este no, este ya lo habíamos visto. Acá estamos, ¿no? En el 6. A ver, dice, Miguel y Enrique nacieron el mismo día y el mismo año. Oliver es menor que Enrique, Claudio es menor que Oliver, pero Gerardo es mayor que Miguel. Por lo tanto, el menor de todos es la pregunta, ¿no? Por lo tanto, el menor de todos es, a ver, Miguel y Enrique nacieron el mismo día, o sea, eso podríamos representarlo. Como les decía yo, aquí ustedes tienen que ver la forma de graficarlo. Yo lo graficaría de esta manera, ¿no? Por ejemplo, Miguel, para mí eso significa que los dos nacieron en el mismo año, el mismo día, el mismo año. Tienen la misma edad, nacieron el mismo día, el mismo año. Ya, ahí está. Miguel y Enrique nacieron el mismo día y el mismo año. O sea, yo estoy colocando M igual a E, significa que tienen la misma edad. Si nacieron el mismo día y el mismo año, tienen la misma edad. Oliver es menor que Enrique. A ver, eso podríamos ponerlo de esta manera, ¿no? Oliver es menor que Enrique, pues yo lo estoy colocando debajo de Enrique y significa que Oliver es menor que Enrique. Oliver es menor que Enrique. Miren, Oliver menor que Enrique. Porque Enrique y Miguel tienen la misma edad, entonces Oliver es menor que Enrique. Luego dice, Claudio es menor que Oliver. Y Claudio a su vez es menor que Oliver, está más abajo. Miren. Claudio es menor que Oliver. Pero Gerardo es mayor que Miguel. Gerardo es mayor que Miguel. Gerardo es mayor que Miguel. ¿Correcto? Por lo tanto, el menor de todos es, pero si ustedes observan aquí, como ellos tienen la misma edad, Gerardo también es mayor que Oliver, pues, y también es mayor que Claudio. Por lo tanto, ahí se observa fácilmente que el menor vendría a ser Claudio, ¿no? Claudio. ¿Correcto? Claudio sería nuestra respuesta. Entonces acá, nosotros decimos Claudio. Esta sería nuestra respuesta. ¿Ya? Claudio, entonces es nuestra respuesta. Claudio es nuestra respuesta, ¿ya? ¿Correcto? Vamos al siguiente. A ver, Iván, José y Cristian postulan a la universidad. Dos de ellos eligen medicina y el restante filosofía o literatura. Si José y Cristian no escogieron la misma especialidad, ¿cuál de las siguientes alternativas de elección deberá inferirse con total certeza? A ver. O sea, lo que nos piden es que de estos de aquí, ¿cuál inferimos pero con total certeza? Es como que te pregunten cuál es verdadera, ¿no? Porque la que no se infiere con total certeza no es verdadera. No la podemos afirmar mejor. Entonces nos piden cuál se infiere con total certeza.
cual se infiere con total certeza. Vamos a ver. La 7. Acá está, ¿no? Esta es la 7. Entonces, a ver, dos de ellos eligen medicina y el restante filosofía. Vamos a suponer que tenemos ahí José y Cristian. Como dice acá, Iván, José y Cristian postulan a la universidad, dos de ellos eligen medicina y el restante filosofía o literatura. O sea que hay dos que van a estudiar medicina y hay uno que estudia filosofía o literatura. Luego dice, si José y Cristian no escogieron la misma especialidad, si no escogieron la misma especialidad, ¿qué significa? Significa que uno de ellos estudia medicina, nada más. ¿Por qué? Porque hay dos que estudian medicina. Si ellos hubieran escogido la misma especialidad, tendrían que ser los dos medicina. Pero acá dice, si uno de ellos, dice. Y acá no dice, ¿no? Si uno de ellos, si José y Cristian no escogieron la misma especialidad, si no escogieron la misma especialidad, significa que uno de ellos debe haber estudiado medicina y el otro, la otra carrera que puede ser filosofía o literatura. Entonces, la deducción es, solo uno de ellos, de estos dos, estudia medicina. Solo uno de ellos estudia medicina. José o Cristian. Eso significa que el otro que estudia medicina no es ni José ni Cristian. ¿Quién será entonces? ¿Quién será el otro? El otro es Iván. Entonces Iván elige medicina. Con certeza, ¿no es cierto? Porque ellos no escogen la misma carrera. Dentro de este conjunto, digamos, está conformado por José y Cristian, está uno que estudia medicina y otro que estudia la otra carrera, que no es medicina, que es filosofía o literatura. Pero el que no está aquí, o sea, el que está fuera de ese conjunto es Iván, y él tiene que entonces haber elegido medicina, porque son dos que estudian medicina. Si aquí solamente hay uno, el otro está fuera. Pues. Iván elige medicina, eso es lo que se puede deducir, ¿no? O sea, podemos deducir con certeza que Iván estudia medicina. Sería la D. Iván medicina. ¿Ven? Entonces acá tenemos Iván medicina, la D. Esta es nuestra respuesta. La D. A ver la 8. ¿Cómo sería la 8? ¿Cómo sería la 8? A ver. La 8. Entonces la 8 sería, a ver, dice, de 4 jugadores de ajedrez de 9, 18, 26 y 36 años de edad,
se sabe que sumando las edades del menor y de Juan resulta la edad de Víctor. Uno de los jugadores se llama Alberto y el mayor tiene el doble de la edad de Pablo. Entonces la suma de las edades de Juan y Pablo la pregunta es, ¿cuánto será? Entonces vamos a ver. ¿Cómo sería entonces la 8? Mira, este es el... Vamos a ver. Dice, de 4 jugadores de ajedrez de 9, 18, 27, 27 y 36 años de edad. Se sabe que las edades del menor, porque nosotros podemos poner acá, las edades del menor y de Juan, o sea, el menor y Juan, resulta la edad de Víctor, es igual a Víctor. Estoy poniéndolo de esta manera, ¿no? Para que sea memotécnico. Menor, la edad del menor más la edad de Juan me da la edad de Víctor. Luego dice, uno de los jugadores se llama Alberto. Uno de los jugadores se llama Alberto. Y el mayor tiene el doble de la edad de Pablo. El menor tiene 9, ¿no? Eso de todas maneras, ¿no? Porque acá tenemos los datos. Sumando las edades del menor y de Juan resulta la edad de Víctor. Uno de los jugadores se llama Alberto y el mayor tiene el doble de la edad de Pablo. El mayor tiene el doble, acá está, miren, mayor igual a 2 veces Pablo. 2 veces la edad. Se supone que estamos hablando de la edad de Pablo. Y nos piden la suma de las edades de Juan y Pablo. Entonces la suma de las edades de Juan y Pablo, ¿cuánto será? Entonces, el mayor es 36. ¿Por qué? Acá estamos. El mayor es 36. Por lo tanto, Pablo tiene 18, ¿no? Porque la mitad de 36 es 18. 2 por 18, 36. Ya sabemos la edad de Pablo, sabemos la edad del menor y la edad del mayor. Bueno, ya lo tenemos, pero con certeza tenemos la edad de Pablo. Con certeza ya sabemos cuál es la edad de Pablo. Ahora, si tú observas acá, Juan no puede ser Juan, no puede ser ni 18 ni 36. No puede ser 18 ni 36, Juan. Correcto. Porque acá vemos que Juan, si miramos aquí, Juan no puede ser ni 18 ni 36. Y además Juan tampoco es menor, ¿no? Acá, porque Juan, dice el menor y Juan es la edad de Víctor. Si acá la suma de estos, la suma de estos dos me da una edad, significa que Juan no puede tener la edad mayor. Pues. Juan no puede tener la edad mayor. ¿Por qué? Porque la edad del menor más la edad de Juan me da otra edad, que va a ser mayor que la de Juan, obviamente. Entonces Juan no puede ser 36 y tampoco puede ser 18, porque Pablo es 18. Y tampoco puede ser 9, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos que Juan, había otro dato, ¿no? Nos pide entonces la suma de las edades de Juan y Pablo. De Juan, Pablo sabemos que es 18. Entonces Juan debe tener 27, porque tampoco puede ser 9. O sea, en otras palabras, Juan
no es el mayor porque la suma del menor más Juan me da la edad de Víctor. De esta ecuación nos damos cuenta que Juan no puede ser mayor, o sea, no puede tener 36. Y como Pablo tiene 18, tampoco puede tener 18. Pero tampoco puede tener 9, porque el menor más Juan, entonces el menor es otra persona. Entonces, la única edad que le queda a Juan es 27. Juan tiene 27 y Pablo tiene 18. Y me piden la suma de Juan y Pablo. O sea, 27 más 18. Tendríamos 45 años, ¿no? Tendríamos ahí 47. ¿Ven? 47 años. Observen. Fácilmente ahí deducimos 45 años, perdón. 45 años. 27 más 18, 45 años. Entonces, nuestra respuesta es la C. 45 años. $45 años, muy bien. Vamos a estar acá. A ver qué nos dice ahí. Dice, hay un solo anillo y 3 cajas cerradas de diferente color, rotulados con los siguientes enunciados. Caja ploma, el anillo no está aquí. Caja negra, el anillo no está en la caja marrón. Caja marrón, el anillo está aquí. Si solo uno de los enunciados es verdadero, nos preguntan cuál es cierto de esas afirmaciones. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lógica, como les decía, en lo que es lógica, nosotros tenemos algunas propiedades importantes que se van a usar aquí. Lo primero es el principio de no contradicción, ese es básico. O sea, no puede haber una contradicción entre datos del problema. O sea, las proposiciones que son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, no se pueden contradecir. Es el primer principio lógico. El otro principio lógico es la ley del tercero excluido. ¿Qué significa eso? Significa que una proposición puede ser verdadera o falsa, pero no puede ser medio verdadera, ni medio falsa, ni ninguna otra cosa. O sea, tercero excluido. Por eso se llama principio del tercio excluido, tercero excluido. Una proposición es verdadera o falsa, y nada más. No puede ser medio verdadera, medio falsa, ni nada por el estilo, en lógica tradicional. Obviamente ahora han inventado otros tipos de lógica difusa y no sé qué hay. Hay otros tipos de lógicas donde pueden considerar un valor intermedio tal vez. Pero en lógica tradicional nosotros tenemos verdadero y falso solamente. Una proposición es verdadera o falsa. Por ejemplo, Juan ingresó a la universidad. ¿Verdadero o falso? O ingresó o no ingresó. No puede decir, profe, ingresó un poquito. No puede ingresar un poquito. Ingresó un pie. No, yo me refiero a haber aprobado el examen de admisión, ¿no? Entonces, tercio excluido. O es verdadera o es falsa. ¿Correcto? Y principio de la no contradicción. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? Y ello, nosotros, digamos, ¿de dónde vamos a utilizar, profe, eso? Pero yo no veo acá las proposiciones. Sí hay proposiciones acá. Por ejemplo, las proposiciones son los rótulos que están en las cajas, pues, lo que está escrito en cada caja. Por ejemplo, caja ploma dice, el anillo no está aquí, es una proposición, pero puede ser verdadero o falso. La caja negra dice el rótulo, el anillo no está en la caja marrón, ¿ven? Y la caja marrón dice, el anillo está aquí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Puede ser verdadero o falso, no sabemos si son las 3 verdaderas, no sabemos eso. Pero tenemos datos allá. ¿Cuáles son los datos acá? ¿Ven? Hay un solo anillo y 3 cajas cerradas de diferentes color, un solo anillo.
rotuladas con los siguientes enunciados. Bueno, hasta ahí ya ese es un dato general, ¿no? Pero por aquí están los más específicos. Mira. Si solo uno de los enunciados es verdadero, o sea, ¿qué me están diciendo con eso? Que solamente hay un verdadero. Hay un solo caso verdadero ahí. Entonces, ¿cuál de esas afirmaciones es cierta o es verdadera? Eso es lo que me dice. Vamos a ver. A ver. Esta es. Este problema 9. Veamos. Entonces dice el problema, como les decía, que hay un solo anillo y 3 cajas. ¿Cómo podríamos nosotros representar eso? Hay un solo anillo y 3 cajas. Un solo anillo y 3 cajas. Vamos a poner ahí las 3 cajas. Digamos que esas son las 3 cajas, ¿correcto? Y cada caja tiene un rótulo. Un rótulo significa que hay un aviso ahí, ¿no? Un letrerito ahí. Eso es un rótulo. Algo escrito en las cajas. Muy bien. Hay un solo anillo y 3 cajas. Ahí está el dato. Ese es el gráfico que yo les he puesto acá. Ustedes pueden hacer sus cajoncitos y ponen ahí. Cada rótulo es una proposición. Ojo, cada rótulo es una proposición. Observen, cada rótulo es una proposición. Entonces, cada rótulo es una proposición. Muy bien. Entonces tenemos ahí nuestras 3 cajas con sus respectivos rótulos. Nuestras 3 cajas con sus respectivos rótulos. Nuestras 3 cajas con sus respectivos rótulos. Ya, entonces dice, la caja ploma es esta, dice el anillo no está aquí. La caja negra dice el anillo no está en la caja marrón. Y esta de acá
la caja marrón dice el anillo está aquí. Pero dice que solo uno de los enunciados es verdadero, o sea, solamente hay un verdadero. Un solo verdadero. Entonces, lo primero que hacemos es buscar proposiciones que se contradigan. Que sean contradictorias significa que las dos no pueden ser verdaderas a la vez. Porque si fueran verdaderas a la vez, habría contradicción. Por ejemplo, el anillo no está en la caja marrón, contradice lo que dice en el rótulo de la caja negra, contradice a lo que dice en el rótulo de la caja marrón. Porque acá dice el anillo no está en la caja marrón. Y acá dice el anillo está aquí. O sea que acá dice que el anillo está en la caja marrón y acá dice que no. Entonces, ¿podrían ser las dos verdaderas? No podrían, ¿ven? Entonces ya tienen ahí proposiciones contradictorias. ¿Ven? Entonces significa, haciendo un cuadrito, que esta puede ser verdadero y este falso, o este falso y este verdadero. No hay otra forma, ¿no? No podrían ser los dos verdaderos. No podrían ser los dos verdaderos. Ni tampoco los dos falsos, porque seguirían siendo contradictorios. O sea, o es verdadero falso, o es falso verdadero. Pero acá dice que solo uno de los enunciados es verdadero. Eso significa que este debe ser falso, falso. O sea, en las dos posibilidades, este es falso. O sea, si acá dice que el anillo no está aquí y en los dos casos es falso, significa que el anillo está aquí. ¿Ven? Ahora, el anillo de todas maneras está aquí, pero de estas dos, miren, de estas dos proposiciones, voy a poner esto en la parte de arriba. De estos dos casos que tenemos, que este es el caso 1, es el primer caso, ¿no? Y del segundo caso, de estos dos casos, de este y de este, ¿correcto? De estos dos casos, aquí, este hay que descartarlo, porque si este fuera falso, el anillo está aquí, y si este es falso, acá dice el anillo no está en la caja marrón, pero al ser falso significa que sí está en la caja marrón. Entonces habrían dos anillos, pues estaría aquí, pues estaría aquí. Por lo tanto, se descarta, ¿no? Esta se descarta, no solamente nos quedamos con esta. Pero ya teníamos la respuesta, ¿no? Eso solamente para que vean cómo se descarta, si nos quedamos con la, digamos, la que es válida, pero al final, por la pregunta que nos hace, fácilmente nosotros podemos responder, ¿no? Podemos responder que el anillo está en la caja ploma, porque es falsa esta afirmación. La C, ¿no? El anillo está en la caja ploma. El anillo está en la caja ploma. Muy bien. A ver la 9, que es en realidad la 10. Sí, porque, a ver, esta de acá es 8. Esta es 10. Ya, entonces la 10. Dice, para llegar al punto R, se debe pasar previamente por los puntos A, B, C, S y T. Aunque no necesariamente en ese orden. Si C está más cerca de R que B, T está más cerca de R que C, y S está más cerca de R que T, y A está antes que T, pero después de C, ¿cuál es la línea de puntos para llegar directamente a R? O sea, ¿cómo llegamos hasta R? Obvio, por eso que en todas las respuestas R está al final, ¿no? ¿Cómo llegamos a primero B, luego C, luego A, luego T, luego S, R? Eso es lo que nos pregunta. O primero C, luego B, luego T, luego A, luego S y luego R, y así. Nada.
¿Cómo sería entonces la pregunta? Piensa. ¿Cómo sería entonces la 9? 10, ¿no? En realidad es la 10. Es la 10. Entonces, como ven, aquí lo que van a hacer es ordenar las letras, ¿no? Cada letra representa un punto en forma lineal, están, digamos, dispuestos en forma lineal, y lo que hay que hallar es el orden de los puntos. Bueno, acá dice, vamos a ver. Para llegar al punto R se debe pasar previamente por los puntos A, B, C, S y T, aunque no necesariamente en ese orden. Si C está más cerca de R, C está más cerca de R que B. Digamos que este es R, ¿no es cierto? R es el final. Y ahí dice que C está más cerca de R que B. Por decir que C, como este es el final, C no va a estar por acá, pues tiene que estar acá. C está más cerca de R, digamos que acá esté C, que B, entonces debe estar por acá. No lo estoy poniendo así en forma, en cualquier punto dejando un espacio por si acaso, pero en forma lineal. Este siempre al último, ¿no? Pues el último punto. Si C está más cerca de R que B, o sea, que B de R, ¿no? T está más cerca de R, T está más cerca, T está más cerca de R, más cerca de R, estamos acá, T está más cerca de R que C, o sea, si acá está C, T está más cerca, o sea, T puede estar acá. T está más cerca de R, puede estar acá, que C. Entonces, C, si C está aquí, aquí está la T, ¿no? Puede ser. T está más cerca de R que S. S está más cerca de R, S está más cerca de R, S está más cerca que T.
S está más cerca de R que T. O sea que S está acá. Pues. S está más cerca de R que T. S está más cerca de R que T. Y A está antes que T, pero después de C. Y A tiene que estar acá. Está antes que T, pero después de C. Suponiendo que te mueves de esta forma. Esta acá dejamos un espacio por gusto, ¿no? Entonces sería esta la forma. Ahí lo tenemos, ¿no? B, C, A, T, ¿no? Si lo ordenamos aquí. Si lo ordenamos acá sería R, C, B, T, S, A. Este es el orden. Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuál sería? La A, ¿no es cierto? La A, miren, ahí pueden observar. B, C, A, T, S, R. B, C, A, T, S, R. La A sería nuestra respuesta, ¿no? Que es la 10, ¿no? La número 10. Esta es la número 10. Vamos a ver ahora. Esta es la 11. Esta es la 11 por si acaso. Sabemos que aquí es la A, ¿no? Nuestra respuesta. Dice, los amigos Luis, Martín, Nelson y Pedro tienen en total 180 soles y todos tienen un billete de diferente denominación en soles. Si Martín le dice al que tiene 50 soles que Luis es quien tiene más dinero y Pedro le dice al que tiene 50 soles que uno de los otros tiene 10 soles, entonces, ¿cuál es la afirmación correcta? ¿Cuál sería la afirmación correcta, no? ¿Cuál sería nuestra afirmación correcta? A ver, leen una leída, ¿cómo sería? ¿Cuál sería nuestra afirmación correcta? ¿Qué tipo de gráfico podríamos hacer ahí para poder resolverlo? ¿Cómo ordenamos nuestros datos? ¿No? Por ahí tenemos que empezar. Hay que pensar una manera de ordenar los datos. Ya saben que el orden es básico para la resolución de problemas, ¿no? Si nosotros sabemos ordenar los datos, vamos a poder resolver. Acuérdense que en los exámenes de admisión se necesita tener orden y además tener rapidez. Por eso es básico digamos, el saber hacer gráficos, ¿no? Nosotros tenemos que crear nuestro gráfico. Por ejemplo, hace un tiempo, creo que fue Bill Gates el que compró el cuaderno de bitácora de Leonardo da Vinci, ¿no? Y algo que tienen en común, digamos, los cuadernos de los grandes genios que han habido, es que todos escribían en forma abreviada, con símbolos. O sea, si tú ves el cuaderno, por ejemplo, o el cuaderno de apuntes de algún genio de la historia, vas a ver que hacía puros símbolos. O sea, no escribía todo, sino rayitas, flechitas, dibujitos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de hacerlo más rápido y de entenderse. A ellos no les interesaba que tú le entiendas, ¿no? Ellos querían entenderse ellos primero. Para eso hacían sus gráficos. Ya después, ya cuando, digamos, escribían alguna obra, entonces ya todo eso que habían pensado lo ordenaban para poder explicarlo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, lo básico para resolver un problema es saber ordenar datos, saber hacer nuestros gráficos, cómo es que vamos a entendernos nosotros. En un examen de admisión, pues,
tú tienes una hoja y, bueno, ahora que es virtual, pero cuando regrese, digamos, en algún momento a la forma presencial, pues en el examen no tenías solamente un espacio pequeño, ahí lo tenías que hacer al costado, no es que te daban una hoja ahí en el mismo cuadernillo, ¿no? Y rápido. La idea es que lo hagan rápido. Muy bien, vamos a ver. Entonces vamos con este acá es el 11 en realidad, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver el 11. Están bloqueados. Ya, este sería el 11. Este es el 11. Eso. Entonces dice, los amigos de Luis Martín y Nelson y Pedro tienen en total 180 soles. Todos tienen un billete diferente de diferente denominación en soles. Si Martín le dice al que tiene 50 que Luis es quien tiene más dinero y Pedro le dice al que tiene 50 que uno de los otros tiene 10 soles, entonces, ¿cuál es la verdadera? A ver, vamos a ver. Ordenando datos. Esto es lo primero que nos dicen, ¿no? ¿Ven? Yo he puesto LM por las iniciales de los nombres, ¿no? Luis, Martín, Nelson y Pedro. Sumo todo esto. Estas letras representan lo que ellos tienen en dinero. Sumamos las cuatro letras, que en este caso significa el dinero de cada uno, y nos da 180 soles. Y todos tienen un billete de diferente denominación en soles. Y todos tienen un billete de diferente denominación en soles. O sea, todos tienen un billete diferente en soles. Si Martín le dice al que tiene 50, o sea que me están diciendo que Martín no tiene 50, ¿no? Claro, si Martín le dice al que tiene 50, vamos a ponerlo. Si Martín le dice al que tiene 50 es porque él no tiene 50. Porque todos tienen un billete diferente. O sea, hay un billete de 50, pero no lo tiene Martín. Porque le dice al que tiene 50 que Luis es quien tiene más dinero, que Luis es quien tiene más dinero. O sea, al decirle eso, que Luis es el que tiene más dinero, y Pedro le dice al que tiene 50 que uno de los otros tiene 10 soles, ¿ven? O sea, Luis, Martín le dice al que tiene 50, y ahí descartamos 50 de Martín, que Luis es quien tiene más dinero, o sea que Luis es otra persona también. Martín le dice al que tiene 50 que Luis, o sea, se está refiriendo a que Luis es otra persona diferente al que tiene 50 soles. También lo tachamos, no tiene 50. Ni Luis ni Martín tienen 50. Por lo que dice acá, ¿no? Que Luis es quien tiene más dinero, o sea, Luis es el que tiene más dinero. Y Pedro, o sea, que significa que Luis es el que tiene, no, nos dicen acá, Luis no tiene 50, pero acá dice que Luis es el que tiene más dinero y Pedro le dice al que tiene 50, o sea que Pedro tampoco tiene 50, no tiene 50, él es el que tiene más dinero, entonces he puesto la flecha para arriba, y él no tiene 50, porque acá dice que Pedro le dice al que tiene 50, que uno de los otros tiene 10, que uno de los otros, eso significa que él no tiene 10, que uno de los otros tiene 10. Pero ahí podemos deducir que N tiene 50, o sea, Nelson. ¿Por qué? Porque si él no tiene 50, él no tiene 50 y él no tiene 50, y son 4 personas, él debe tener 50. Si ninguno tiene 50, el único que puede tener es él. Entonces Nelson tiene 50. Y como él es el que tiene más, porque acá dice Luis es quien tiene más dinero, entonces Luis no tiene 10. No tiene 10. ¿Ven? Luis no tiene 10. Ni él tampoco tiene 10. Ni él tampoco tiene 10, entonces él tiene 10. Él tampoco tiene 10, porque tiene 50. Entonces, ¿quién tiene 10? Él tiene 10, o sea, Martín. Martín tiene 10. Entonces, estamos deduciendo
solamente de lo que de los datos que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué más? Con esto nosotros ya podemos ver si damos la respuesta, ¿no? Dice, Luis tiene 50, falso, Luis no tiene 50. Nelson tiene 20, Nelson tiene 50, falso. Martín tiene 10, Martín, él es Martín, tiene 10, ahí está. Pedro tiene 100, Pedro tiene 100, no lo sabemos, pero sabemos que Martín tiene 10, porque lo hemos deducido. Entonces sería la C. Entonces tenemos ahí respuesta a la C. Entonces la 11 sería C. La 11 sería C. A ver, esta de acá. ¿Qué viene a ser? Esta es la 12, decía, la 12. Dice, en una cuadra hay solo 5 casas de colores blanco, verde, rosado, celeste y amarillo, en las que viven Alicia, Berta, Carmen, Dina y Elsa. Una en cada casa, pero no necesariamente en ese orden. Berta vive junto a la que tiene la casa amarilla, pero no junto a la de la casa de Alicia. Entre las casas de Carmen y Dina está solo la casa verde. Entre la casa celeste de una de las esquinas y la casa blanca está solo la de Elsa. Alicia no vive en ninguna de las casas de las esquinas, pero Carmen sí. ¿Quién vive en la casa rosada? A ver, ¿cómo ordenarían ahí el problema? Lo primero es darse cuenta que son casas contiguas, ¿no? Porque dicen una cuadra, solo hay 5 casas, deben ser casas contiguas, una al costado de la otra, ¿no? Solamente hay que ordenar. Entonces ahí es un ordenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, fíjense. Entonces, ¿cómo haríamos ese problema número 12, ¿no? O sea, el problema de en una cuadra hay solo 5 casas, a eso me refiero. Puede ser el problema 12 en realidad. A ver, pues tiene que ser su gráfico. Puede ser, por ejemplo, cinco cuadritos contiguos pueden hacer, ¿no? O sea, en línea, uno al costado del otro. Eso puede ser el gráfico. Y ahí van colocando, no es necesario que lo pinten, ¿no? Simplemente dicen colores blanco, verde, rojo. Van poniendo el color según cómo lo van ordenando, sin contradecir los datos que nos dan. Pues la idea es no contradecir los datos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a
Ese es el problema que hemos visto. Muy bien, vamos a ver. Entonces ahí tenemos los datos del problema. Entonces, tenemos que poner las 5 casas, ¿no? Primero. ¿Cómo pondríamos las 5 casas? Por ejemplo. Ahí está, de esa forma, ¿no? Dice, en una cuadra hay solo 5 casas de colores. Ya está, 5 cuadros, 5 cuadros, 5 rectángulos. Cada rectángulo es una casa. En donde viven estas personas, Alicia, Berta, Carmen, Dina y Elsa. Una en cada casa, pero no necesariamente en ese orden. Berta vive junto a la que tiene la casa amarilla, pero no junto a la casa de Alicia. Bueno, de todos estos datos, ustedes ya lo han leído, al final dice, Alicia no vive en ninguna de las casas de las esquinas, pero Carmen sí. ¿Quién vive en la casa rosada? ¿Qué más? Acá hay otro dato, ¿no? Acá hay otro dato que nos dice, entre la casa celeste de una de las esquinas, miren, al decirnos esto, significa que la casa celeste pertenece a una esquina, puede ser esta esquina o puede ser la de acá. Entonces, por ahí podemos empezar, ¿no? Entonces, tenemos dos posibilidades, ¿no? Vamos a poner las posibilidades, vamos a tomarlas con respecto a las personas, ¿no? Porque acá dice, Alicia no vive en ninguna de las casas de la esquina, pero Carmen sí. Supongamos que Carmen vive en esta esquina. Por decir, ¿no? Supongamos que Carmen vive en esta esquina. Y que coincida con la casa celeste, ¿no? Porque dice que la casa celeste está en una esquina, acá está, entre la casa celeste de una de las esquinas y la casa blanca está solo la casa de Elsa. Y luego me dice que Carmen vive en una de las esquinas. Entonces podría ser que Carmen viva en la casa celeste. Y podría ser que Carmen viva en la otra esquina donde no está la casa celeste. Entonces digamos que Carmen vive en la casa celeste de una esquina o vive en la otra esquina donde no es celeste. Podría darse así de esa forma. Dos posibilidades, ¿no? Pero también nos dice, entre las casas de Carmen, digamos, tomemos esta primera. Entre las casas de Carmen y Dina está solo la casa verde. Entonces, si aquí está Carmen y entre Carmen y Dina está la casa verde, entonces Dina debe estar acá, para que haya aquí la casa verde, ¿no? Claro. Porque dice, entre la casa de Carmen y Dina está solo la casa verde. Entonces, esa es la posibilidad. Es la posibilidad. Hasta ahí hemos ordenado aquí. Y ahí vive Elsa, dice, ¿no? Ahí vive Elsa. Entre la casa celeste de una de las esquinas y la casa blanca está solo la de Elsa. Que tiene que ser, entre las casas de Carmen y Dina está solo la de verde. Entonces, aquí coincide, ¿no? Si entre la casa celeste y la casa blanca está solo la de Elsa, y entre la casa de Carmen y Dina está solo la casa verde, coincide que la casa verde es la de Elsa y la de Dina debe ser la blanca, ¿no? Considerando estos dos datos. Entonces, aquí solamente nos queda Alicia y Berta por colocar, ¿no? Porque ellas tienen que estar acá, pueden estar invertidas, no sabemos el orden, pero acá dice, Alicia no vive en ninguna de las casas de las esquinas.
Carmen sí. Y además por acá dice que Berta vive junto a la que tiene la casa amarilla, pero no junto a la casa de Alicia, entonces no puede darse esto. No se puede dar esto. Entonces este está descartado. Entonces vamos con este, nos queda el de acá, ¿no? Entonces en este hemos puesto a Carmen, hemos puesto aquí la casa celeste, y luego, como ya hemos leído, sabemos que entre la casa celeste, o entre la casa de Carmen, perdón, y Dina está solo la casa verde, entonces aquí sería la casa verde. Ahí estaría la casa verde. Acá dice, pues, entre las casas de Carmen y Dina, está solo la casa verde. Entonces tendría que ser de esta forma. Si este es Carmen, Dina tiene que estar en el medio para que haya una casa entre Dina y Carmen. ¿Cierto? Ahí está, es muy deducido eso. Pero luego dice, acá dice, ¿no? Entre la casa celeste de una de las esquinas, que es esta, y la casa blanca, que es la de Dina es blanca, que es la de Dina, porque acá te dice, entre la casa celeste de una de las esquinas y la casa blanca está solo la de Elsa. Entonces esta es blanca. Y está Elsa aquí. ¿Ven? Coincide, esta casa de Dina coincide con el blanco y aquí tiene que estar Elsa. Ya tenemos ahí 3. Entonces, aquí tenemos a Alicia y aquí Berta, porque dice que Alicia no vive en ninguna de las casas de las esquinas, entonces Alicia tiene que vivir aquí y Berta acá. ¿Se dan cuenta? Pero además sabemos que Elsa tendría la casa María. Elsa, entonces, porque Berta vive junto a la que tiene la casa María, y la que está junto a Berta es Elsa. Entonces Elsa tiene la casa María. Berta vive junto a la que tiene la casa María, pero no junto a la casa de Alicia. Pero no correcto, no junto a la casa de Alicia. Entonces, en esta de aquí debe vivir Carmen. Y ya sabíamos que era Carmen, pero debe ser el otro color, que era el rosado. Entonces este es la rosada. ¿Sí? Entonces, ¿quién vive en la casa rosada? Carmen, porque era el único color que nos quedaba, ¿no? De los 5 colores, faltaba el rosado. Y esta no podía ser porque Dina es blanco, entonces quedaba Carmen. Carmen sería la casa rosada. Por lo tanto, sería la B. La B sería nuestra respuesta. Muy bien. Entonces esta es la 12 y nos sale la B, Carmen. Vamos aquí. Dice, en el esquema se muestra 4 cuadrículas de 2 por 2. Escriba en los cuadrados sombreados y en blanco los números enteros del 1 al 4, de manera que ninguno se repita en la misma fila, columna o cuadrícula. ¿Cuánto suman los números de los cuadrados sombreados? A ver. Esto es algo parecido a un sudoku, pero más pequeño. Profesor 5. ¿Perdón? Ajá. Ya dio la respuesta a su compañero. Muy bien. Me salió ¿No? 5, profe. Correcto, 5 dice, ¿no? Acá vamos a hacer, ahorita lo vemos. 5 nos dice el que ha salido. Vamos a ver los demás que dice. Este es Por como dos. un sudoku, es como un crucigrama. Es como un crucigrama, pero en la cual los números no se repiten, ¿no? No se repiten, o sea, son 4 números que no deben repetirse en cada fila. Acá dice, escriba en los cuadrados sombreados y en blanco números entre el 1 al 4, de manera que en ninguno se repite en la misma fila ni en la columna. O en la cuadrícula, o sea, aquí en los 4 tampoco debe repetirse. ¿Correcto? A ver. Muy bien, ya dieron, uno dio 5, el otro dio 2, creo. Vamos a ver quién tiene la razón. No, profesor, dije por dos nomás, o sea, también me salió 5. Ah, ya. También te ay. Pensé que habías dicho 2. Ya me estaba asustando. Está bien. Si ni hay clave 2. Sí, pues, por eso decía que es raro. De repente ha inventado una clave, algo.
Ya, vamos a hacerlo acá nomás. Entonces aquí, esto lo cortamos. Este es el 13, ¿no? Bueno, acá hay que empezar colocando aquí, espérense, vamos a ver. A ver, se supone que acá no se repiten los números 1 al 4 en cada 4 cuadritos de estos de aquí, ni tampoco en fila, columna o cuadrícula. En diagonal no nos dice nada. Entonces, por ejemplo, yo aquí, yo sé que no puede estar ni el 2, ni el 3, ni el 1, pues, porque así no puede repetirse el 1 y acá no puede repetirse el 2 y el 3. Por lo tanto, este debe ser 4, ¿no? Es el 4. Más o menos así, ¿ves? Claro. Aquí ya sabemos que es 4, porque no se repite aquí ni el 1, ni el 2, ni el 3. Y aquí tampoco se repiten los números, es 3. Pues. 3. Es 3, 2, 4, este es 1. ¿No? Un sudoku. 3, 2, 4, 1. 4, 2, 3, ¿este qué es? 1. Este es 1, ¿ves? Muy bien, ahora Abajo del 4 2, profe. aquí, ¿no es cierto? Sí, 2. Y en la Ah, otra área negra es 1. claro, su compañero dice, profe, aquí debe ser 2. 2. Aquí debe ser 2. ¿Ven? Aquí debe ser 2. Muy bien, y si este es 2, este es 3. Ya está. Y luego por acá, a ver, aquí es 2. Es lo único que Y falta. arriba, Arriba Claro, es 1. Es el, la sombrita, ese es 1. este de acá tiene que ser 1, pues no puede ser 3 Sí. ni 2. Y este de acá tendría que ser 3, ¿no? Y este tendría que ser 2. Sí. Y este tendría que ser 4. Ya está bien. ¿Qué te piden hallar? La suma, ¿no? De estos 5, pues. Correcto, 5. 2 más 1 más 1 más 1. Muy bien, chicos. Hemos hecho todo lo que hemos propuesto. Ya, yo les voy a mandar más problemas, porque hoy día he tenido un problema con mi PC. No he podido hacer más, pero les voy a mandar más problemas para que practiquen ahí en el aula virtual. Y ahí les voy a poner el sílabus también, que lo debo subir hoy día más tarde, ¿ya? En el WhatsApp. ¿Correcto, chicos? Entonces, vamos a dejar de compartir. Entonces, chicos, nos vemos. Gracias, hasta luego. Ya, descansen. Muy bien, chicos. Hasta luego.